¿Sabes que un tomate recorre de media 1.280 kilómetros desde el lugar en el que se ha cultivado y pasa al menos por 3 centros logísticos y de distribución hasta que llega a nuestra mesa? Y solo hablamos de España, que es el tercer mayor productor mundial de tomate. Según Amigos de la Tierra, importamos más de 25 millones de toneladas de alimentos, emitiendo más de 4 millones de toneladas de CO2. El sistema alimentario español funciona fundamentalmente con transportes por carretera, ya que ni la red ferroviaria está preparada para el transporte de productos alimentarios, ni los ríos pueden ser utilizados para el transporte por mercancías. Esto hace que seamos altamente dependientes de combustibles fósiles como fuente de energía fundamental de este tipo de transporte. Las decisiones institucionales de las últimas décadas han ido fortaleciendo un modelo que busca el máximo beneficio por encima de la eficiencia. La magnitud del transporte tiene un peso muy importante en el coste ambiental total, en donde podemos encontrar costes ambientales incluso mayores que los asociados a la propia producción agraria. Alimenta está trabajando en descifrar estos costes y por ello hemos invitado a estar hoy con nosotros a 2 investigadores de nuestro think tank que son especialistas en impactos de las cadenas alimentarias y en su vinculación al cambio climático. Pablo Saralegui es técnico de investigación en Alimenta y se encuentra en estos momentos trabajando en descifrar las rutas que siguen diversos alimentos en el sistema alimentario español y sus impactos ambientales. Eduardo Aguilera es doctor en agroecología y especialista en agricultura y cambio climático. Es investigador en el CEIGRAM, el Centro para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, Pablo, ahora mismo os encontráis inmersos en cuantificar la magnitud que representa el coste del sistema alimentario español y en particular habéis hecho un estudio sobre la cadena del tomate, ¿no es así? Hemos estado haciendo efectivamente la reconstrucción de las cadenas alimentarias que distribuyen los productos que son consumidos en España. Y para ello nos hemos fijado en los flujos nacionales e internacionales de transporte que conectan desde la producción agraria, ya sea en nuestro territorio del Estado o en territorios internacionales, pasando por los diferentes centros logísticos, plataformas de importación y centros de distribución final. Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales conclusiones que habéis sacado de ese informe? Existe una magnitud que por un lado es difícil de cuantificar porque no existen estadísticas precisas que atribuyan a esos alimentos los costes ambientales que realmente tienen, y por otro lado que los modelados que existen hasta el momento infraestiman este coste ambiental, ¿no? Esto sumado a una tendencia que venimos conociendo desde hace tiempo, que son la especialización en enclaves agrícolas, la especialización de determinadas plataformas logísticas agroexportadoras, la orientación hacia el comercio internacional. Todo ello hace que las redes logísticas de las que disponemos hoy en día incrementen el coste ambiental de la alimentación que llevamos en nuestro día a día. Uh-huh. Vosotros habláis de un término que es la recirculación. Cuando habláis de esto, ¿exactamente a qué os referís? La especialización en determinadas zonas lo que hace es que se deje de producir alimentos o se reduzca la diversidad de las producciones en los diferentes territorios. Esto quiere decir que las diferentes fases de la cadena interconectan unas provincias con otras, muchas veces de una manera en la que el producto viaja muchos más kilómetros de los que debería viajar si lo que queremos tener en mente es reducir el coste ambiental y del sistema alimentario que nos abastece. También habéis trabajado en la reconstrucción de otra cadena que es la carne de cerdo, ¿no? A lo largo de todo el Estado español. ¿Qué es lo más llamativo que os habéis encontrado? Lo más llamativo que se venía identificando hasta el momento era el enorme impacto que tenía la producción y el transporte de los piensos a escala internacional. Y lo que hemos conseguido localizar con este trabajo es que el impacto asociado al transporte no es nada desdeñable, a pesar de que sigue siendo inferior que todo lo relacionado a la producción de estos piensos en el extranjero. Es decir, si vamos al detalle para localizar cuáles son las cadenas de transporte que conectan estos territorios agrarios internacionales con el alimento en la cabaña ganadera española, observamos que se incrementa hasta un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la especialización en algunas provincias de la importación de este tipo de piensos implica que una vez llegan al territorio español deben de ser recirculados hasta los enclaves intensivos de producción ganadera en este caso.
y existe una recirculación adicional que conecte estos enclaves de producción ganadera con aquellas zonas en las que se procesa, se transforma y se envasa los productos cárnicos para ser distribuidos al final. De esta manera encontramos hasta 3 procesos de recirculación que conectan diferentes enclaves logísticos, productivos agrarios, productivos ganaderos, de transformación industrial y de distribución final, algo que presenta un alto impacto. Eduardo, cuando pensamos precisamente en todas estas vueltas que dan los alimentos y en el origen de muchos de ellos, nos lleva a plantearnos las grandes dependencias que tenemos de los mercados externos y la falta de resiliencia que tiene nuestro propio sistema alimentario, ¿no? Bueno, nuestro sistema alimentario es tremendamente dependiente de la energía no renovable, ¿no? Y por tanto esto nos hace tremendamente vulnerables a esa falta de suministro de una energía que además no solo no es renovable, sino que no la producimos en España, ¿no? Esta vulnerabilidad se da a todo lo largo de la cadena, ¿no? Desde la producción, que se basa en fertilizantes producidos con gas natural sobre todo, y en maquinaria que usa combustible, en plásticos para los invernaderos, por ejemplo, energía eléctrica para riego. Todos esos insumos se fabrican con energía no renovable, pero luego lo que mueve esa cadena es energía no renovable, y en particular el transporte. Bueno, hemos estimado que puede representar en torno a 1/3 de la energía total que se consume en el sistema agroalimentario español, pero la otra cara de la moneda serían los impactos que genera, ¿no? Que el principal de ellos es el calentamiento global, las emisiones asociadas a la combustión de esa energía, que se usa pues, por el transporte por carretera, pero también por barco. Pero luego hay otros impactos indirectos que están generados por tener unas cadenas tan largas de transporte, que son las que permiten pues, que, por ejemplo, en Europa estemos consumiendo los piensos producidos en unas condiciones que seguramente no serían legales en Europa, pero sí que lo son en los países de origen, ¿no? Y que además están conllevando pues, unos tremendos impactos de deforestación, con todo lo que conlleva de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de pérdida de biodiversidad, de expulsión de la gente de sus territorios, etc. Francisco es agricultor y distribuidor de productos de huerta agroecológicos y locales en Más que Lechugas, que es una iniciativa situada en el Aljarafe sevillano. Francisco, la producción ecológica también tiene sus problemas de escala para distribuir, aunque vosotros habéis sabido encontrar alternativas interesantes que están funcionando. Cuéntanos. Pues sí, María, es totalmente cierto que el sistema agroalimentario que hay montado es un sistema muy globalizado en el que los productos recorren muchísimos kilómetros antes de llegar a la mesa de los consumidores y consumidoras. Esto es un problema que nos afecta también a la producción ecológica. Sí es verdad que bueno, nosotros hace 9 años nacemos para intentar pues, acercar el lugar de producción y la zona de consumo de estos alimentos, y optamos por la opción eco, que es la que queremos, en la que creemos que debemos de instaurarnos la sociedad para poder seguir alimentándonos de la tierra, conservándola y cuidándola, ¿no? Nuestra distribución pues, se realiza en Sevilla y Huelva, con lo que siempre estamos en un canal corto en el que los productos no recorren más de 100 kilómetros desde el lugar donde se producen a donde se consumen. En nuestra oferta no encontrarás productos de importación, a exclusión de la cúrcuma y el jengibre. Para que realmente se llamen productos frescos, pues son productos que se han recolectado entre 24 y 48 horas antes de que le llegue a esas familias, a ese frigorífico, ¿no? y a esas casas, ¿no? Ahí es donde se pone verdaderamente en valor pues, ese producto. Otros aspectos que para nosotros es importante pues es el consumo de temporada, ¿no? El consumo de temporada va a minimizar todos estos transportes y todos estos kilómetros que recorren los alimentos antes de ser consumidos. Si estamos ahora mismo en temporada de calabacín, tomate, pimientos, berenjenas, pues es lo que vamos a consumir en las casas de Sevilla y Huelva, ¿no? Para nosotros también era muy importante el activar esa economía social de las zonas rurales que se habían dejado perder y se habían mal logrado, ¿no? Nosotros estamos situados en una zona donde hace 30 años pues era una zona donde muchísimas familias se ganaban la vida produciendo, y progresivamente se ha producido una despoblación de estas huertas, y bueno, pues el llegar con un nuevo proyecto, que haya movimiento de personas, movimiento económico, para nosotros eso es bastante importante, ¿no? Tenemos ahora mismo 3 fincas en producción,
todas ellas certificadas en ECO, y llegamos a plantar entre unos 30 y 40 cultivos a lo largo de todo el año, dividiéndolo en las 2 temporadas. Esto hace que la variedad que le llega al consumidor y consumidora pues sea amplia y producida cerca de donde se consume. Sí quería hacer una mención, María, sobre el apoyo institucional que necesitan proyectos similares como el nuestro, ¿no? Necesitamos no solo de los apoyos que recibimos a través de nuestros consumidores, sino que también necesitamos un apoyo institucional en varios niveles, ¿no? El primer nivel que creemos es que las aulas medioambientales que hay ya instaladas en colegios y en institutos pues sean unas aulas reales, no un pequeño huerto enfrente de las instalaciones, sino que visiten a productores, que vean cómo trabajan y que empiecen un poco a amar este sector, ¿no? Y después también pues necesitamos un apoyo institucional a nivel de apoyo económico. Cuando hablo de apoyo económico no hablo de subvenciones, pero sí hablo de problemas que puedan surgir con el clima, con los cambios que tenemos ahora mismo inesperados del clima, que son grandísimos. Nosotros en 9 años hemos visto cómo nuestro clima ha cambiado en nuestras fincas, falta de agua, altas temperaturas. Entonces, en ese aspecto se necesita un apoyo institucional cuando surjan problemas pues, de este tipo, ¿no? Medioambientales. Sí, ¿y vosotros creéis que la gente es consciente de la magnitud que tiene la distancia de procedencia de los alimentos y su fabricación? Porque yo creo que precisamente a consecuencia de la guerra de Ucrania y de la crisis de los cereales, etcétera, pues parece como si esto fuera nuevo, ¿no? Que descubrimos ahora que las cosas están viniendo muy de lejos, ¿no? Pues sí, ahora se está hablando cada vez más de esa dependencia que tenemos de la importación de alimentos, ya no solo de la importación de energía para producir alimentos, sino también de los propios alimentos. Que bueno, en un estudio que hemos realizado con Amigos de la Tierra, hemos desarrollado una serie de escenarios de transición agroecológica en los que vemos el efecto que tendrían pues, el cambio en las prácticas de manejo hacia una agricultura ecológica y con una serie de prácticas en combinación con ganadería extensiva, energías renovables y también en combinación con cambios en la dieta. Y hemos visto que sería posible alimentar a la población española sin depender de esa importación de alimentos. En concreto, la mayor dependencia de productos agroalimentarios está en los piensos, que suponen la gran mayoría del volumen que estamos importando. Esos piensos se destinan a alimentar a una cabaña ganadera que, a su vez, mantiene unos niveles de consumo de carne que están por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones. Entonces, si redujésemos ese consumo de carne en combinación con estos cambios hacia una agricultura ecológica, pues sería posible alimentar a la población sin depender de todas esas importaciones. Esto tiene pues, toda una serie de repercusiones desde el punto de vista ambiental, como una tremenda mejora de la calidad del agua por la reducción de nitratos, de la calidad del aire por la reducción de la volatilización de amoníaco. Se reduciría drásticamente la tierra virtual o la tierra necesaria para producir los alimentos que importamos. También del uso de energía no renovable, que se reduciría pues, a la 10ª parte aproximadamente, y de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en este caso se reducirían más del 100%, porque las prácticas agroecológicas promueven el secuestro de carbono porque se aplica más materia orgánica al suelo. Esta materia orgánica contiene carbono y al final lo que se está haciendo es retirar carbono de la atmósfera para almacenarlo en el suelo. Pero además todos esos territorios que ya no sería necesario cultivar en terceros países podrían reforestarse. En suma, todo este secuestro de carbono sería mayor que las emisiones que nos quedarían. Por tanto, al final tenemos un balance neto negativo. Salía una reducción de emisiones del 125%. Me parecen impresionantes los resultados y además el carácter tan positivo que tiene el estudio que habéis hecho, porque ya estáis dando la solución, ¿no? Y estáis dando las cifras. Yo creo que justo este modelado que han hecho Eduardo y sus compañeras para transitar hacia un sistema alimentario con un enfoque claramente agroecológico tiene unas contribuciones muy positivas con respecto a esto que se llama hoy en día que es el reto demográfico, ¿no? La relocalización de los sistemas alimentarios
la diversificación de las producciones, el fomento de las cadenas cortas, a fin de cuentas tiene un impacto muy positivo a la hora de generar un tejido económico muy vinculado al sistema agroalimentario. Somos uno de los países con mayor despoblación de Europa y la contribución que tendría a transitar hacia un sistema alimentario que se asentara en lo local tendría obviamente una generación de empleo que no podemos dejar pasar. Hemos localizado una problemática en las investigaciones que defienden el hecho de que las cadenas largas son más sostenibles que las cortas y que tiene que ver con las economías de escala. Cuando se hacen los modelados de los análisis de ciclo de vida en los que se suelen basar estos estudios, que a fin de cuentas son los que son utilizados para las recomendaciones de las políticas públicas, muchas veces se peca de simplificar todos los pasos intermedios que suponen las cadenas largas, las cadenas convencionales, donde el coste energético que llevan asociadas es menor por tonelada de alimento transportada, se les computa excesivos costes ambientales a las cadenas cortas. De tal manera que al final es habitual encontrar artículos científicos que defienden el hecho de que el problema no son las distancias recorridas por los alimentos, el problema es que las cadenas cortas no están preparadas por su ineficiencia a la hora de abastecer el alimento, ¿no? Esta línea de investigación que trabaja Alimenta permite que estas comparativas entre las cadenas convencionales, globalizadas, internacionales y aquellas cadenas cortas que están asentadas en una producción diversificada, una producción ecológica que se centra en el abastecimiento alimentario real y no en las cadenas de agroexportación, a fin de cuentas es más eficiente y contribuye a mitigar el cambio climático a través de las cadenas cortas y la producción local, ¿no? Muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones, que nos han sido muy valiosas y nos han orientado en el camino a seguir. Esto ha sido Como Comemos, el podcast de Alimenta. Podéis seguirnos en la plataforma de podcast que elijas.